Hola, bienvenidos otra vez a este canal. Hoy les traigo 15 datos de Luo Binge. Este video es un especial por su cumpleaños, así que espero les guste y tendrá varios spoilers de la novela. Sin más que decir, comencemos. Ya había hablado un poquito de Luo en un anterior video, pero volveré a repetir algunas cositas por si no lo vieron. Luo Binge es el protagonista de El orgulloso camino del demonio inmortal y el protagonista principal de El sistema de autosalvación del villano Escoria. Es mitad demonio celestial y mitad humano, y fue un discípulo en el pico Qinjing enseñado por Shen Qinkyu. El significado de su nombre se compone por Luo, que es por el río Luo, y Binge, que significa río helado. En la novela se dice que Luo nació el día más frío del año, así que el fandom chino dejó su cumpleaños para el 11 de enero, ya que es el día más frío que hay en China. Mide 188 centímetros. Sus alias son Yunshang, que significa príncipe. Binge, este fue dado por Shang Qihua y Shen Qinkyu. Y por último, Big Mei, este fue dado por Shen Qinkyu. Al Luo Binge que conocemos se le llama Big Mei. La Mei que tiene al final de su nombre significa hermano menor. Y al Luo Binge de la novela original se le llama Binge. La Ge en su nombre significa hermano mayor. Su anterior ocupación en el pico Qinjing era ser un discípulo, pero ahora es el maestro del palacio Huanghua y gobernante santo del reino de los demonios. Las armas que ha tenido son Shenyang y Xinmo. Los parientes que se conocen son su padre Tianlang Jun, su madre Su Xiyan, su madre adoptiva que era una lavandera, su primo Su Xilang y su esposo Shen Qinkyu. Luo Binge se parece a su madre, pero tiene los ojos de su padre. Según Shen Qinkyu, si Luo Binge hubiera tenido los ojos de su madre, se vería muy afeminado. Después de que Shen Yuan transmigrara y lo tratara bien, Binge se enamora, o al menos se vuelve muy afectuoso rápidamente. En los años que estudia con él, llega a confiar profundamente en Shen y a cuidarlo como su Shizun. Es hasta el punto de que cuando Shen Yuan lo empuja al abismo, su angustia y trauma hacen que sus puntos de frialdad se restablezcan a cero. Le importa tanto que eligió mantener la cicatriz en su pecho en lugar de borrarla, siendo un regalo de Shizun. Luo Binge siempre quiere estar pegado a Shen Qinkyu, incluso más después de casarse. Tiende a llorar mucho en frente de su Shizun y le encanta adorar a su marido, darle mucho amor y cocinar para él. Sus habilidades son sangre de demonio celestial. Cuando se consume la sangre de un demonio celestial, la víctima no puede resistir la voluntad del propietario. Luo Binge puede rastrear la ubicación de la víctima, manipular sus extremidades, curar sus heridas y torturarlas. Regeneración rápida. Luo Binge tiene la capacidad de regenerarse extremadamente rápido. También puede controlar qué tan rápido se regenera su herida, que se muestra cuando conserva la cicatriz de la espada de Shen Qinkyu que le dio en el pecho, así como la cicatriz en su mano. Fuerza. Posee la fuerza para destruir cualquier cosa sin ningún problema. Y encantamiento de ensueño. Como resultado de las enseñanzas del demonio de ensueño, Luo Binge puede crear sueños con personas y escenas detalladas. Ahora vamos a hablar de su apariencia. Luo Binge es descrito como un joven alto y extraordinariamente guapo, con un par de ojos oscuros y estrellados, una sonrisa brillante y sincera, y una mirada humilde a su alrededor. A menudo vestía ropa blanca, lo que junto con su personalidad inocente llevó a Shen a compararlo con una ovejita. Sin embargo, después de su regreso del abismo, con frecuencia prefiere la ropa más oscura. En el Donghua, mientras está en el pico Qinjing, Luo Binge usa su cabello en una cola de caballo y usa túnicas verdes Qinjing. Su túnica es mucho más elaborada que la ropa del discípulo masculino estándar del pico Qinjing. Después pasaremos a su personalidad. Luo Binge es un individuo trabajador e inicialmente optimista al comienzo de la novela.
resistió la intimidación de sus compañeros discípulos con pocas quejas, eligiendo tratar de mejorar su cultivación en lugar de darse por vencido. Luo Binghe también es extremadamente leal, está dispuesto a hacer cualquier cosa por Shen, quien describe a Luo Binghe como un discípulo del loto blanco puro. Cuando Luo Binghe regresa del abismo, tiene una personalidad muy diferente. Es mucho más fuerte y confiado en sus habilidades demoníacas. También es lo suficientemente carismático y persuasivo como para haber unido con éxito el reino de los demonios bajo su reinado. Sin embargo, todavía busca el afecto y la aprobación de Shen, al igual que cuando era un joven discípulo. Y por último, pasaremos a su historia. Luo Binghe nació de sus padres Tianlang Jun, un demonio celestial, y Suxi Yan, una cultivadora humana. Antes de que él naciera, su padre fue sellado, y su madre, antes de morir, colocó al bebé recién nacido en una palangana de madera en el río Luo, con la esperanza de que encontrara el camino a un lugar seguro, y ella murió poco después. Luo Binghe fue acogido por una lavandera sin hijos propios. Creció con ella muy humilde pero feliz. Fueron abusados por la familia rica para la que trabajaba la lavandera, y finalmente muere mientras Binghe aún era joven. Estos días difíciles son la raíz de la corrupción moral de Luo Binghe. Terminó siendo seleccionado como discípulo por Nin Jing y fue llevado a la secta de la montaña Kankiok bajo el Shenkin-Kyu original. El Shenkin-Kyu original fue cruel con Binghe. Le tiró té caliente en la cabeza, lo hizo dormir en la leñera y lo disciplinaba con dureza. Los otros discípulos, a excepción de Nin Jing, también lo acosaron excesivamente. Es después de la transmigración de Shen Yuan al mundo que cambia el destino de Luo Binghe. Según MiXTX, el mejor en el Papapá es Hua Cheng, el segundo es Lan Shan, y en tercer lugar tenemos a Luo Binghe, donde dice: Shen Laoshi, ten paciencia con él. A pesar de que no es muy bueno en la cama, cada día trata de mejorar para que Sushi-sun pueda disfrutarlo tanto como él. Aliento susurrar siempre, escúchalo cantar si en ningún lugar observas una señal de amar. Yo te comprenderé, amar, te corresponderé, nunca dudes que lo haré.